Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, hoy y 2 días más, vamos a hablar de un tema realmente muy importante. Cómo volvernos más inteligentes, o lo que podríamos llamar la potenciación de la inteligencia. Es un tema muy importante, porque no se trata solo de mejorar, por ejemplo, en los estudios, altos estudios que uno pueda hacer en la universidad, sino que se trata de ver cómo encarar mejor, más lúcidamente los problemas de cada día. Hoy se habla mucho de que estamos en una situación de emergencia educativa y se quejan diversos países, naciones, regiones de la emergencia educativa. Quiere decir con esto que no se es fino en el pensar. Eso es lo que yo entiendo al menos, no se es fino en el pensar. Por ejemplo, si yo veo que una persona piensa que ciertos términos son siempre opuestos, por ejemplo, libre y obediente, yo veo que esa persona no es fina en el pensar. Y si yo lo hago, lo veo de mí, digo, pues no, te falta todavía. Tienes que mejorar en la capacidad de pensar. Hace unos años, 2 pensadores eminentes, que eran además 2 cardenales, cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, como sabemos todos, una gran cabeza intelectual, y el cardenal Poupart, que era en ese momento director o prefecto del Pontificio Instituto para la Cultura, es decir, el encargado en la Iglesia de la cuestión cultural, al que yo he podido conocer bastante, nos pidieron con mucha intensidad que mejoráramos la inteligencia. Intellectum valdeama, nos decían, con una frase bien conocida y antigua: aman profundamente el entendimiento. Bueno, esta frase se podía entender de diversas maneras, y ellos, que yo sepa, no lo determinaron bien. No determinaron bien qué querían decir al decirnos ama el entendimiento. Hay que hacer como una revolución intelectual. Fíjese, hay una frase textual del cardenal Poupart que decía: se necesita una revolución lenta y pacífica de las mentes, una revolución de las mentes que conmocione nuestros esquemas de pensamiento para afrontar con realismo los grandes problemas de la humanidad. Y añadía: solo cultivando la inteligencia de este modo lograremos salir de la crisis cultural en que nos encontramos. Que hay una crisis cultural está claro, pero cómo salir de ella ya es más difícil. Yo quería hoy aportar unas ideas y lo iremos concretando más en días sucesivos. Y esto no es solo cuestión de 4 intelectuales que se dedican o nos dedicamos a estas cosas. Es algo muy importante para todo el mundo. Como acabo de decir, estos 2 grandes intelectuales no se pararon a explicarnos claramente y de manera, podríamos decir, accesible a todas las personas cómo cultivar la inteligencia. Entonces muchas personas habrán creído que era realizar grandes estudios muy detallados y pormenorizados de lo que es la vida intelectual. Y por eso su solicitud quedó, podríamos decir, casi desconocida, sin eco en la sociedad. Por eso pienso que hay que someter esto a un poco de estudio. Y yo voy a intentar explicarles cómo se puede conseguir una potenciación de la inteligencia, es decir, un perfeccionamiento de nuestra inteligencia que nos ayude a plantear mejor los temas de la vida cotidiana.
Yo he pensado durante un tiempo a qué se debe esa llamada emergencia intelectual. Emergencia quiere decir cuando las cosas van mal y decimos estamos en una situación de emergencia. Emergencia no quiere decir que emerge hacia arriba, sino al revés. Emergencia es como cuando hay una emergencia de salud en cuanto a la salud, porque hay una epidemia, por ejemplo. Es una situación de emergencia. Y entonces llegué a la conclusión de que realmente no es solo que las personas o el pueblo en general tenga pocos conocimientos, o los estudiantes, que a veces nos quejamos los profesores, de que si vienen de los primeros grados de enseñanza con poca preparación, porque no conocen muchos datos de la vida que hay que conocer, etc. No me refiero yo tanto a eso, me refiero a la finura en el hablar, en el pensar, la finura. Por ejemplo, eso que dije antes. Si una persona piensa, como alguna vez me dijo a mí, una vez una joven universitaria, me dijo, mire profesor, la libertad y las normas se oponen. Y yo le pregunté, ¿siempre? ¿Se oponen siempre? Y dice, siempre. Me lo dijo como algo obvio. Yo dije, bueno, pues a ver si a través del curso afinas la inteligencia. Esto no se lo dije a ella, pero lo pensé yo para mí. Y yo les dije, miren, lo primero que tenemos que hacer es distinguir niveles. Ah, ¿qué es eso? Me dijeron los alumnos. Distinguir niveles quiere decir que es muy distinto moverse en el nivel de los objetos. Por ejemplo, un bolígrafo es un objeto, estos papeles, en cuanto a papel, son objetos. En este nivel de los objetos, yo tengo una manera de comportarme elemental. Por ejemplo, si son míos, puedo hacer con ellos lo que quiera. Tengo libertad para hacer con ellos. Económicamente puede no ser recomendable, por ejemplo, el destruir este bolígrafo, porque realmente tiene poco valor. Pero bueno, pero no tiene sentido ninguno hacerlo. Ahora bien, no es un delito el romperlo, el quemarlo, el regalarlo, no es un delito. Ahora, si subimos al nivel 2, eso es nivel 1, al nivel 2, que es el trato con personas, el trato con pueblos, con comunidades, el trato con realidades culturales que son gestadas por el pueblo, por personas especialmente dotadas del pueblo. Ahí es distinto y hay que pensar de otra manera. Hay que pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque son realidades distintas. Por ejemplo, yo me pongo a tratar con una persona. Esa persona es distinta de mí, pero es necesariamente opuesta. No. Esa persona está fuera de mí. Depende si tenemos amistad y formamos ya un campo de unión, un campo de entendimiento. Ya no podemos aplicar el esquema dentro-fuera, lo mío, lo tuyo. Dos personas que son muy amigas o, por ejemplo, que están casadas, se llevan bien, pues no utilizan lo mío, lo tuyo, es que comparten la vida, ¿ven? Estamos ya en el nivel 2, por lo tanto, estos esquemas, lo mío, lo tuyo, dentro, fuera, etcétera, cambian. Esto es lo que vamos a ver. Por eso, en cada nivel se utiliza un sentido distinto de la palabra libertad. Esto es magnífico tenerlo en cuenta. El lenguaje cambia cuando cambiamos los niveles. Cambia de por sí. Por ejemplo, si yo me muevo en nivel 1, yo puedo hablar de libertad de maniobra. Yo y usted y usted y usted, todos tenemos libertad de maniobra. Por ejemplo, respecto a estos objetos que son míos, yo tengo libertad para hacer con ellos lo que quiera. Bien, si tengo un coche, yo puedo maniobrar, manejar el coche, encenderlo, apagarlo, etc. Ahora, en cuanto yo ya no piense solo en objetos, sino en personas, por ejemplo, yo me pongo a conducir el coche en una carretera que también otros utilizan. Entonces ya la cosa cambia. La cosa ya cambia. Yo ya no puedo hacer lo que quiera en mi actuación de piloto, de conductor del coche. No puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo me va a quitar usted la libertad? Yo diría, no, yo no se la quito. Es que es sencillamente el hecho de que estás tratando no solo con objetos, sino con personas.
porque tú vas a ir por una carretera por donde también van otros. Entonces ya cambia. ¿Yo puedo hacer lo que quiera? No, no siempre. Si la carretera está completamente sola, yo podría hacerlo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera condición para aprender a pensar bien es distinguir niveles. El nivel tercero sería el de los valores. Los valores, por ejemplo, la amabilidad, qué sé yo, la amistad, la delicadeza, etc., son valores. Bueno, los valores son algo muy importante para la vida. Los valores son algo real, me preguntaba el otro día un alumno. Yo le dije, mucho más real que esta tabla, pero con otro tipo de realidad. Con otro tipo de realidad. Si yo, por ejemplo, convivo con una persona y soy poco amable, ese valor nos destruye la vida. Fíjate si es importante. Si uno no es amable, pues realmente la vida se hace muy hosca, muy poco apetecible. ¿Ven? Entonces, decimos, son tipos distintos de realidad, pero yo no diría, el valor no es real esta tabla. No, son distintos modos de realidad. Bien. Entonces, yo diría, vamos a ver, la primera cuestión es distinguir niveles. Segunda cuestión es darse cuenta de que cada uno tiene una manera de ser. Este bolígrafo tiene una manera de ser, pero una persona es distinta. Un valor es distinto. Es distinto de una persona. Una persona que tiene valores, como decimos, yo diría mejor, que vive conforme a los valores, esa persona se comporta de una manera especial, cambia. Y esa persona, por ejemplo, se eleva como persona. Aquí se ha cometido yo creo que un error. Hace años se habló muchísimo de valores en los colegios. Y eso no era un error, era una cosa muy buena. Pero el error fue pensar que los valores son temas de estudio como otro cualquiera, como los ríos de Francia, por ejemplo, que se pueden estudiar pues diciendo empieza en tal sitio, sigue por aquí, termina por allí, desemboca. Pero los valores hay que estudiarlos de otra manera, hay que estudiarlos comprometiéndose con ellos. Hay que estudiarlos por vía diríamos, de participación. Por eso creo que toda aquella campaña que era magnífica en principio, la intención era magnífica, creo que no tuvo el éxito, ¿no?, que estaba llamado a tener. Porque si hablas de valores ya sabes que es una realidad distinta. Por lo tanto, aprender valores, enseñar valores es otra cosa distinta. Y ahí es una cuestión de participación. Bien. Entonces, si uno, por ejemplo, del tercer nivel pasa al cuarto, que son las realidades religiosas, también hay que tener un método distinto para hablar de eso, para evangelizar, por ejemplo, es muy distinto. No se trata solo de hablar de lo religioso, hay que contarlo de otra manera, también por vía de participación. Bien. Entonces, cuando lo hacemos, hablamos de cada tema con lo que podríamos llamar la lógica propia de eso. La lógica, es decir, la manera de ser. La manera de ser. Entonces se entiende muy bien las realidades. Y por lo tanto diríamos que nuestra inteligencia se hace más fina. Se hace más fina. Sí. Pues una vez una joven que me dijo, mire, profesor, no distinga tantas cuestiones sobre la libertad. Esto es muy sencillo. Todos queremos ser libres. Y la libertad y las normas se oponen. Yo, por lo tanto, las normas las aparco, las desecho. Y yo le dije, bueno, pero habrá que estudiar eso mejor, con una inteligencia más fina, y usted sin duda que la tiene que ejercitarla. Eso pasa siempre, dice, siempre. Yo le dije, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A ver, si yo me pongo a tocar el piano, yo tengo que ser obediente, ¿no? Obediente a la partitura. La partitura me da un sinfín de normas,
pero muchísimas. Una obra musical, una partitura, por ejemplo, de una sonata de Beethoven, me da cientos de normas. Normas acerca de la velocidad, acerca de las notas que tengo que tocar, qué sé yo. Y yo tengo que obedecer, y dice sí. Y yo todo esto tengo que hacerlo libremente. Si me pongo a tocar, dice, hombre, claro, si nadie le obliga, pues lo hace usted libremente. Entonces, libertad y normas, al tocar el piano, se unen. Tienen que unirse. ¿Ve? Dice, es que no me había fijado en eso. Claro, es que tocar el piano pertenece al nivel 2. Ahora, para hacer lo que me dé a mí la gana, con el piano como mueble, eso es distinto. Ahí ya yo puedo hacer lo que quiera. Estará bien hecho o mal hecho, si yo lo quiero poner aquí o allí, si yo lo quiero pintar de negro, de rojo, de verde, estará bonito o no bonito, pero puedo hacerlo. No es un crimen el cambiarlo de un color o de otro. Pero ya sería nivel 1. Bien. Terminando esto, yo diría que lo primero que tenemos que hacer para pensar bien y por lo tanto pues también para encauzar bien la vida ordinaria que tenemos que tener un cuidado muy grande en pensar cada realidad según el tipo de realidad que sea. Por eso hay que afinar mucho, hay que afinar. Ese tipo de realidad me pide tener cuidado con los términos que uso, claro. Por eso yo digo siempre a mis alumnos, hay que acostumbrarse a distinguir muy bien los distintos sentidos de los términos. En un nivel, el término libertad tiene un sentido, pero si cambias de nivel tiene otro. Fíjense, el padre Kolbe dio la vida libremente por un desconocido. Entonces aquí se une la libertad con la pérdida de la vida. La pérdida en el sentido humano, él perdió su vida. Ahora, según la fe católica que él tenía y en grado sumo, él dando la vida por una persona que era padre de familia y que se echó a llorar cuando le tocó a él el turno y tuvo que entrar en un calabozo para morirse allí con los demás. Entonces el padre Kolbe vio la tragedia de aquel hombre y dijo, yo me ofrezco por él. Ahí se unió la libertad con la entrega de la propia vida. Entonces podríamos decir, ¿cómo algo tan tremendo como el morirse se une con la libertad? Pues se une. Y es una libertad además sublime. ¿Ven? Porque según el nivel, la libertad cambia hasta de nombre. Porque en este caso llamaríamos inmolación. Él se inmoló por un señor que él ni siquiera conocía. Lo habría visto alguna vez por ahí, por el campo, pero no tenía trato con él, no eran amigos, no eran familiares. ¿Ven? Entonces, esta es la primera condición. Entonces, si nos dicen estos cardenales que eran eximios, no cabe duda, de gran capacidad, si nos dicen hay que mejorar la inteligencia, hay que aprender a vivir de manera más inteligente, tenían toda la razón. Ahora yo diría, hay que evitar el pensar que se está exigiendo hacer grandes estudios especializados sobre el tema de la mente, la relación de la mente y el cuerpo. Todo eso está bien que los haga el que tenga tiempo para eso y oportunidad. Pero para todas las personas no se les puede, diríamos, proponer como tarea hacer, porque la inmensa mayoría no van a poder hacerlo. Pero esto que yo digo aquí sí se puede decir. No cuesta tanto trabajo ni tanto tiempo. Es pensar en los términos, que los términos no siempre son iguales. Si estamos hablando de algo en un nivel, por ejemplo, el término, qué sé yo, solidaridad, por ejemplo. Solidaridad e independencia se oponen. Bueno, una persona inteligente tiene que saber distinguir. Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar con una persona y a tratar a una persona, yo puedo ser muy independiente respecto a ella, a esa persona, y al mismo tiempo ser solidario. Eso pasa, por ejemplo, en un coro. Eso pasa en un coro. Todos son independientes. Nadie puede estar dándole al codo al compañero para que entre. No. Todos son independientes. Saben la hora y se atienen a lo que dice la partitura y nada más. Cada uno tiene que entrar y salir
cuando él sabe que debe hacerlo. Nadie debe estarle influyendo. Eso es verdad. Pero él al hacerlo, al cantar, por ejemplo, tiene que ser solidario con todos los demás. Extraordinariamente solidario. Por lo tanto, en este caso, independencia se opone a solidaridad, como creen tantos jóvenes, al pensar en que si son solidarios con sus padres no pueden ser independientes. Bueno, pues eso habría que verlo. Yo pienso que sí se puede. Ahora hay que aplicar la lógica del nivel 2. ¿Ven? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo también en vídeos siguientes, porque nos conviene mucho potenciar la inteligencia, ser más inteligentes y luego poner en juego la inteligencia en la vida cotidiana.